de la libertad a la verdadera libertad. Esto fue lo que le sucedió al carcelero de Filipos, quien había puesto en el calabozo de más adentro a Pablo y a Silas, pero en realidad él gozaba de lo que llamamos nosotros libertad, pero en realidad él va a pasar a la verdadera libertad, a la salvación, a la libertad que solo ofrece el aceptar y el creer en Cristo Jesús. Acompáñenme por favor a observar el libro de los Hechos y vamos a arrancar en el capítulo 16 y en el versículo 23. Abra conmigo su Biblia en Hechos capítulo 16 y versículo 23, porque allí se encuentran Pablo y Silas en la cárcel. El pueblo ha hablado contra ellos y los magistrados han rasgado sus ropas y le ordenaron a azotarles con varas. Le azotaron mucho con varas. La golpiza fue terrible y tras del hecho ha sido puesto en la cárcel. Han sido puestos estos dos hermanos, Pablo y Silas, en la cárcel. Observe el versículo 23 del capítulo 16, allí en el libro de los Hechos, y nos narra lo siguiente. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Cuál era el mandato para este hombre, para este señor que su trabajo era allí en la cárcel? Bueno, era guardar con seguridad a los presos. Y el mandato, como si fueran los peores criminales, era que los pusieran con máxima seguridad. Y allí estaban ellos. Él, pues, al desarrollar su labor, en este caso, vamos a ver que más adelante no era que desarrollara muy bien su labor, él los pone en el calabozo de más adentro. Mire el versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ellos fueron puestos en la parte más escondida de la prisión. Sí, y fuera del hecho había un madero, un pedazo de madero grande y pesado, y les aseguró los pies, lo creemos que con cadenas, por lo que nos va a decir el texto más adelante. Les asegura allí los pies con cadenas. Sin embargo, observe usted el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban. Algunos presos, me imagino que fueron incomodados por esto. Algunos de pronto queriendo dormir no se les permitía y ellos sin embargo oraban y cantaban. Y de allí algo que podemos tú y yo apreciar hoy en esta mañana o en esta tarde, si lo escuchas posteriormente este video, es que pues la actitud de adoración se puede tener aún en la prisión de más adentro. Cualquiera sea nuestra condición, cualquiera sea nuestra dificultad, cualquier sea la condición en la cual pasa el creyente, esa actitud de adoración, esa actitud de oración y de alabar al Señor la podemos tener en cualquier momento. Y esto es un regalo del Señor. Pero sucede que mientras estaban haciendo ellos esta actitud de adoración, lo segundo que vemos es que sobrevino de repente un gran terremoto. Míralo el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, otro milagro, se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Se sacudieron esos cimientos de la cárcel por ese temblor o terremoto fuerte que hubo en ese lugar. Y todas las puertas se abrieron. Otra cosa más es que todas las cadenas de los presos se soltaron. ¿Cuál era el trabajo del carcelero? Cuidar a los presos. Observemos qué estaba haciendo el carcelero. En el versículo 27 nos dice, despertando el carcelero. Se despertó. Es decir, que el que debía guardar
el que debía observar todo lo que estaba sucediendo estaba durmiendo, y entonces esta guardia como que no desarrollaba de su labor de manera muy íntegra. Así es que vio las puertas abiertas de par en par, sacó la espada y se iba a matar. Mira, dice el texto: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Bueno, lo que nos deja observar aquí es que el castigo era severo. El castigo para un carcelero al cual sus presos se volaran o se fueran de la cárcel era algo terrible. Ay, sí, entonces él dice: voy a adelantar mi muerte. Y saca la espada y la desenvaina y se trata de atentar contra su vida. Dice el texto que se iba a matar. Pero Pablo, mire lo que dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Así es de que Pablo conoce y discierne el destino eterno de quien muere sin Cristo, y clama a gran voz y le dice a este hombre: no te hagas daño, estamos aquí, detente, no te mates, estamos aquí. Que podemos entender y reflexionar en esta mañana, queridos hermanos y amigos, que la vida eterna es el don más importante que Dios ha entregado a la humanidad. El que una persona muera sin Cristo debe importarnos lo suficiente para intentar detener sus decisiones desacertadas. Sí, cuando una persona quiera tener una decisión desacertada, nosotros como hijos de Dios lo que debemos hacer es intentar detener esa mala decisión. Así es de que lo que va a pasar es que el apóstol Pablo y Silas, su compañero de fórmula en este viaje misionero, van a comunicar el evangelio de manera clara y contundente. Pero nosotros debemos reconocer y discernir ese destino eterno de quien muere sin Cristo. Y por eso Pablo clama a gran voz. Y por eso Pablo le dice: no te hagas ningún mal, no te hagas daño, aquí estamos. Así es de que en el versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, reconociendo con ello que esto era algo sobrenatural, que lo que estaba pasando tenía que venir de Dios, que lo que estaba pasando era Dios quien lo tenía que haber desarrollado, que era Dios quien lo tenía que haber hecho. Así es de que lo importante aquí realmente es que este hombre viene, y lo importante es la pregunta que hace. Y dice el versículo 30, y sacándolos, en otra versión dice sacándolos fuera de la cárcel, les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Una pregunta puntual, una pregunta, quizá la pregunta más importante que pueda hacerse una persona sobre la faz de la tierra. La pregunta que en realidad su respuesta correcta salvará su vida, querido amigo. Si usted está reflexionando hoy con nosotros aquí por los Hechos y aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, pues esta es la pregunta clara que el carcelero hace, y la respuesta es aún más clara. La respuesta a esa pregunta te puede dar una posición eterna, el perdón de pecados y la vida eterna al lado del Dios creador del universo. Así es de que la respuesta Pablo la tiene y es sustantivamente clara, y dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que va a pasar con su casa es que fueron y hablaron la palabra del Señor, como dice el versículo 32, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué precioso y qué alegría y qué regocijo y qué gran gozo trae el poder creer a Dios. Esto fue lo que el hombre dijo. Y ante la pregunta, querido amigo, si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente, por favor responda esta pregunta de forma clara. Responda la pregunta que Pablo ha dado respuesta. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serán perdonados tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y en el momento de ese encuentro, tu vida se convierte en una nueva criatura y podrás tener entrada al reino de los cielos y estarás eternamente al lado del Señor Jesucristo. Qué precioso fue lo que le pasó a este carcelero. Este hombre fue, lava sus heridas, restituye a las víctimas y enseguida se bautiza él con todos los suyos, reconociendo que ahora hace parte de la fe de Cristo. Pero también los lleva a su casa, les pone la mesa, les da alimento y se regocija con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué gozo tendrá para Dios también en el cielo que tú creas? Pero también qué gozo podrás sentir cuando aceptes al Señor Jesús en tu vida. Querido amigo, usted que no ha aceptado a Cristo, este es el regalo más importante y más precioso que Dios ha entregado a la humanidad. Y repito, el que una persona muera sin Cristo debe importarnos lo suficiente para detener esa decisión incorrecta, para tratar de frustrar los planes que ese hombre tiene desacertados sobre su vida y llamarlos al Evangelio. Y querido amigo, este es el llamado que hacemos en estas reflexiones, el que usted crea en el Señor Jesucristo y venga a tener una vida relacional con el Dios de la gloria, con el Dios de la Biblia, con el Dios creador, con el Señor que ha entregado hasta la última gota de su sangre para con su sacrificio pagar por sus pecados y los míos. Mis queridos hermanos, buen día y bendiciones.